Bueno, estaríamos iniciando la jornada que corresponde al día 15 de junio de 2023. En este caso, como hemos ido abordando en los diferentes módulos, estamos ya trabajando específicamente pues, sobre lo que es la ley contra la violencia intrafamiliar, abarcando todos los aspectos que hemos conocido en relación a todas las conceptualizaciones de las que hemos ido conversando. Ahora, ¿verdad? Para hablar un poco en relación al proceso al proceso de violencia intrafamiliar, quisiera, ¿verdad? Escucharles en relación a cuáles son, según lo que ustedes han conocido, cómo manejan ustedes la competencia que tienen los distintos tribunales para el proceso de violencia intrafamiliar. Para que veamos cómo estamos en relación a eso y después les voy a ir haciendo las demás preguntas. Así que veamos cómo tenemos claridad en relación a cómo se sigue el proceso de violencia intrafamiliar en los distintos tribunales. ¿Cuáles son los juzgados que tienen? Perdón, ¿cuáles son los juzgados que tienen esta competencia? Vaya, veamos. Sí. Hola, Milagro, hola. buenas noches, maestra. Sí, disculpa que voy manejando, pero en relación a quienes tienen competencia dentro de un proceso de violencia intrafamiliar, generalmente se mantenían que eran los juzgados de familia y de igual forma los juzgados de paz. Ahora, con la incorporación o la creación de los juzgados de la ley, quiera o no, se le han atribuido también competencia para el mismo. Perfecto. Y dentro de esta competencia que tenemos en relación a la ley contra la violencia intrafamiliar, efectivamente, como nos lo dice Milagro, ha sido los juzgados de paz, juzgados de familia y los juzgados y los juzgados de instrucción especializados. ¿Ustedes han considerado en algún momento que al haberse dado esta competencia sobre la violencia intrafamiliar a los juzgados a los juzgados de instrucción de ley, si estos, como es específicamente en relación a la mujer, de alguna manera estaría derogando tácitamente lo que es la competencia de los juzgados de paz y los juzgados de familia? ¿Creen ustedes que esto se daría o las competencias continúan tal cual? Hoy han venido bien calladitas y calladito ahí, ¿verdad? Veamos. Reina. Buenas noches, Buenas maestra. Pues noches. yo tengo entendido que los juzgados de paz, los juzgados de familia y realmente lo mismo que dijo la colega, los de instrucción especializados, es lo que yo sé ahorita. Perfecto. En relación, en relación a esto, vamos a verificar aquí. Solo permítanme porque quiero compartir. Solo permítanme.
Perdón, maestra, Sí, también yo leí algo aquí donde dice, si una mujer desea presentar una denuncia por violencia intrafamiliar, puede acudir a juzgados de paz, juzgados de familia, juzgados especializados de instrucción para una vida libre de violencia, a la Policía Nacional Civil o a la Procuraduría de la República. Es un informe que encontré aquí y empecé a leer. No sé si sí, estoy lo cierto. sí, efectivamente. Permítame que aquí se me trabó, estoy verificando para poder ponerle exacto. Permítanme, por favor, me disculpan. ¿Se logra visualizar la pantalla? Solo me confirman, por favor. Sí, maestra, se Vaya, logra ver. perfecto. Bueno, gracias. Vaya, fíjense que para poder solo recapitular y luego pues irnos específicamente al punto que estamos abordando. Habíamos hablado que en este caso la violencia intrafamiliar en todas estas diferentes manifestaciones, siempre debemos de recordar que es una forma de ejercer el poder, de dominar mediante el empleo de la fuerza, ¿verdad? No solo la fuerza física, sino que también la fuerza psicológica, la fuerza económica, la fuerza política, de todas las formas, ¿verdad? Que ya hemos platicado. Se ejerce la violencia para mantener el poder, para mantener esa autoridad en donde, ¿verdad?, el hombre cree que es superior a la mujer y que en este caso pues la considera a ella como un ser superior. Esto para hablar en términos generales de lo que es violencia. Y cuando les pongo acá esta imagen. Fíjense, esta imagen pues era parte de una publicidad. Y recordando un poco lo que habíamos hablado en otras sesiones, vemos cómo la publicidad precisamente
genera, ¿verdad? Como la publicidad es una de esas, a través de de esta publicidad es parte pues de las formas en que se reproduce los estereotipos, los roles de género y en este caso la violencia, legitimando también el uso de la misma, porque a través de un anuncio publicitario que lo vemos día a día, lo interiorizamos de manera tal que creemos en un momento determinado que así es como deben de ser las cosas y lo normalizamos. Acá por eso yo les ponía esta imagen porque efectivamente vemos que está sobre la cabeza de ella y que precisamente pues lo que está verificándose ahí esa forma de dominio, esa forma de control y superioridad del hombre que se cree ha tenido sobre la mujer. En cuanto a la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Vemos que en general, como lo tenemos dentro de nuestra ley y tal como lo hemos visto, hay son diversos sujetas pasivas quienes protege la ley y hacia quienes se dirige generalmente la violencia intrafamiliar, que en este caso es generalmente vivida por las mujeres, niñas, niños, adolescentes, por personas mayores, por personas que se encuentran en una situación de discapacidad. Ustedes se fijan, pues, y son personas que se encuentran precisamente dentro de esos grupos considerados vulnerables. Y si bien la violencia intrafamiliar vemos que no tiene esa característica que tenga una sola, que se identifique a un solo grupo como sujetos pasivos, pero en general, en mayor medida sabemos que se da hacia los que acabamos de mencionar, hacia mujeres, niñas, niños, adolescentes, que de esa manera se ha generalizado mucho más lo que es la violencia intrafamiliar y es lo que en el día a día se trabaja más precisamente dentro de todos los tribunales que tienen competencia en relación en violencia intrafamiliar, pero además es lo que en su mayoría vemos también dentro de los distintos procesos de familia en los que se encuentra involucrada precisamente situaciones o hechos de violencia intrafamiliar y que eso genera ha generado o continúa generando el conflicto familiar que llega a judicializarse. Un divorcio, un cuidado personal, un régimen de relación y trato, la cuota alimenticia, todas esas instituciones que tenemos dentro de un proceso de familia, precisamente pues también cuando vemos y nos damos cuenta de los hechos que se enmarcan en toda esa dinámica familiar que que estamos visualizando, vemos que generalmente existe atrás de eso situaciones de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es importante que aprendamos también a visualizarla como lo hemos ido haciendo en el curso de todos estos módulos, porque precisamente eso permite que entendamos cuándo existe esa relación asimétrica en la que el hombre ejerce la violencia hacia la mujer como un castigo, porque ella no asume precisamente esa condición de inferioridad, pero además no asume esos roles y estereotipos de género que la sociedad patriarcal pues se ha empeñado en que se ejecuten o se realicen por parte de las mujeres. Entonces, en muchas ocasiones podemos ver de repente que en un proceso de cuidado personal, el cuidado lo está pidiendo el papá de ese niño o niña o reconviene en el cuidado personal, sea en un proceso de divorcio o sea de forma autónoma, pero se pide el cuidado personal. Y en muchas ocasiones, cuando empezamos a hacer un análisis de toda la dinámica familiar a través de
de lo que se encuentra en el proceso, como los estudios, cuando ya escuchamos incluso la opinión del niño o niña, cuando les escuchamos en las diferentes audiencias que se van teniendo, podemos ir visualizando precisamente estas situaciones y que en ocasiones lo que se ha dado inclusive es este punto, que el hombre ejerce la violencia como una forma de castigo. Si ella se fue, si ella ya no quiso continuar la relación, ¿se acuerdan que lo veíamos en un momento determinado como esos factores de riesgo que inciden en el ejercicio de la violencia hacia la mujer? Pues acá también lo podemos ver como esos factores, ¿verdad? Como esa situación que genera el hecho que el hombre, a través de esa petición o de esa pretensión de querer ejercer el cuidado personal o de querer tener mayor acceso a los niños, niñas a través del régimen de relación y trato, manifestando que es parte de su derecho, lo que hacen es precisamente una forma de violencia a través de ese castigo por no haber asumido no solo su condición de inferioridad, sino esos roles que se manejan esos roles de género que se manejan en relación al comportamiento y cómo debe de ser una mujer, una esposa, una compañera de vida en un determinado momento. Cuando ellas entonces deciden que no quieren continuar con la relación porque están sujetas a una situación de violencia intrafamiliar, porque ellas consideran que esa sería la forma en que rompen el ciclo de violencia, sucede precisamente eso. Entonces nos advertimos que en realidad ese no es un interés genuino por parte de quien denuncia, por parte de quien quiere ejercer el cuidado personal. También ustedes lo pueden ver en los procesos de violencia intrafamiliar, cuando en muchas ocasiones se trata se abordan estos aspectos de cuidado, de alimentos, no dentro de un conciliatorio de familia, sino dentro del proceso de violencia intrafamiliar, y que precisamente se llega entonces sobre estos puntos a verificarlos como parte de las medidas de protección, o en determinado caso pues a indicar, ¿verdad? Siempre que son medidas provisionales, pero se verifica siempre qué situación o qué es lo que pasa para poder tomar una decisión respecto de una medida de protección en relación al cuidado personal, al régimen de relación y trato, o inclusive a una cuota alimenticia. Entonces ahí también podemos analizar precisamente que existe esa violencia ejercida como una forma de castigo. Cuando a veces advertimos que ellos dicen no, que ella se fue, que ella abandonó el hogar, y que los hijos e hijas se han quedado con ellos, hemos oído en muchas ocasiones que parte de los argumentos y de lo que ellas expresan, más bien, o de lo que ellas expresan, es precisamente que ellas tuvieron que salir huyendo, o tuvieron que salir porque era la única forma de tratar de romper ese ciclo de violencia, pero él no dejó que se llevara a sus hijos. O la condición para que ella se fuera, o la condición para promover entonces un divorcio, es precisamente que él se quede con los hijos o hijas. Y esto es también una forma de castigo hacia la mujer. ¿Por qué? Porque ante la decisión de ella de no continuar con esa relación, y bajo ese nivel de sumisión en el que se exige mantener, se crea entonces, ¿verdad?, esta forma de castigo a través de cualquier tipo de violencia, no solo violencia física, sino que también violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual. Es decir, de diversas formas sabemos y nos damos cuenta que
que esas situaciones son condicionantes por parte de los hombres para continuar ejerciendo la violencia. En una de las ocasiones ustedes planteaban y hacían un ejemplo, ahorita me disculpan, no recuerdo quién era que había dado el ejemplo, y manifestaba que él había entrado a la vivienda porque tenía llave. Yo recuerdo ahorita que mencionaron eso y lo traigo a colación porque solo quiero tocar ese punto en específico, no en sí el caso que se abordó, sino que esa situación como ejemplo. Cuando, bueno, he tenido muchos casos donde precisamente eso es lo que sucede. Ellos mantienen esa llave de la casa y entran cuando ellos quieren. El problema es que no visualizan que ellos ya no tienen que seguir entrando a esa casa, independientemente que esa casa la sigan pagando ellos, pero ellos ya no viven ahí. Ya no viven ahí por una situación de violencia, porque se han separado, porque él se fue del hogar ante la situación de violencia que se estaba generando, porque ella le dijo que se fuera o porque hubo un proceso de violencia intrafamiliar en el que se le obligó a través de las medidas de protección a no excluir, a estar fuera del hogar, pero a través de la figura de la exclusión, por diferentes razones que él ya no resida, pero él ya no tiene por qué volver a entrar allí sin autorización de quien está residiendo en la vivienda. Es como que ustedes o nosotros, pues seamos, cualquiera sea dueño de una casa, la alquilamos, pues nosotros por ser dueños de la casa y tener una llave de esa casa, no vamos a ir a meternos cuando los inquilinos no están. O tampoco nos vamos a meter cuando los inquilinos están diciéndoles, bueno, mire, yo aquí vengo porque pues esta es mi casa. Ustedes están alquilando, pero es mi casa. Pareciera en un momento que no hay parámetro de comparación, porque cualquiera diría, mire, pero allá son personas extrañas, se están alquilando, es decir, están pagando por esa casa, pero es similar el parámetro de comparación. ¿Por qué? Porque en realidad ya no estamos en posesión de esa casa. Entonces, no tenemos el derecho de entrar, máxime cuando se entra para continuar ejerciendo violencia. Se entra para saber qué está haciendo, con quién está, para hablar con los hijos o hijas y preguntarles qué es lo que está ella haciendo. Ha habido infinidad de casos donde precisamente ingresan al hogar. De esa manera no solo continúan ejerciendo violencia psicológica, sino que ejercen violencia física también, donde se han dado precisamente los resultados de los feminicidios y muchas veces es continuar, bueno, no muchas veces, sino que más bien la intención de eso es continuar ejerciendo ese control que se ha tenido sobre la mujer. No es el hecho de señalar, esta es mi casa. Entonces, como yo soy el propietario, yo tengo el derecho. No, se trata de entender y que nosotros mismos entendamos al momento de abordar los casos, que eso es querer continuar con ese ejercicio del poder. Cuando ellos establecen condicionantes, es que precisamente quieren continuar con ese ejercicio del poder, con ese control que tienen sobre la mujer para poder continuar estableciendo pues ese nivel de autoridad que han estado perdiendo y que precisamente pues entonces le quita los privilegios que tienen sobre el poder decidir respecto de esa mujer. Entonces allí
es bien importante que siempre analicemos cuando se dan esas situaciones en donde la violencia se está ejerciendo precisamente como una forma de castigo. Y como muchas veces hemos naturalizado las situaciones, a veces no las vemos como tal. Vemos que es el derecho de él o que es el derecho del niño o de la niña, pero debemos de ir siempre más allá analizando que si eso en el trasfondo de esa pretensión, el trasfondo de esa condición, el trasfondo de esa situación que se esté planteando o que se esté dando, que se haya materializado, sea precisamente continuar ejerciendo la violencia. Tenemos infinidad de casos también, ¿verdad? Que se siente feo decir que tenemos infinidad de casos porque en realidad esos casos son de violencia, son casos donde ha habido feminicidios en los que ese castigo se da ejerciendo primero la violencia o ejerciendo a la vez o primero violencia hacia los hijos o hijas, porque precisamente pues se sabe que, ¿verdad? En el rol de madre, ellas lo primero que exponen es a que a mis hijos no les pase nada, que muchas veces las madres han reaccionado, las mujeres han reaccionado ante el ejercicio de la violencia y han llegado a denunciar porque ha traspasado la violencia física hacia ellas y continúa ya hacia los hijos e hijas. Entonces ellas dicen, a mí que me toque y que me haga lo que quiera, pero a mis hijos no. Entonces, claro, esa es una situación que también se utiliza como una forma de castigo cuando violentan a los hijos e hijas físicamente, que lo hacen también sexualmente, que hay una violencia económica cuando no se da, no se asume la responsabilidad económica que se tiene, la violencia física, o cuando se les asesina a los hijos e hijas. Se ejerce también, no solo se ha dado un homicidio, un feminicidio hacia las niñas, hacia las niñas, sino que también ha sido una forma de violencia hacia ella, porque se sabe perfectamente pues que el amor que le tienen las madres a sus hijos hace que se quiebren completamente si sucede alguna situación que afecte, ¿verdad?, la integridad tanto física como psicológica de sus hijos o hijas. Y esto entonces es también una forma de ejercer violencia hacia la mujer. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a visualizar. Y aprender a entender que el ejercicio de la violencia es eso precisamente también, una forma de castigo por no asumir esa condición de inferioridad que nos ha establecido el patriarcado y que nos ha definido cuál es el rol de las mujeres, cuáles son los estereotipos que se considera naturalizados que la mujer debe de desempeñar. Entonces, ¿verdad? Como lo hemos estado hablando, el fundamento tanto de la ley contra la violencia intrafamiliar como de la ley especializada para una vida libre de violencia y discriminación hacia las mujeres son los tratados, los convenios internacionales que tenemos en materia de familia, de mujeres, niñez, adolescencia, de personas en situación de discapacidad y de personas mayores. También el fundamento principal es precisamente el derecho a vivir una vida libre de violencia y además el que la violencia intrafamiliar es vista como un fenómeno social complejo. Y al verla como ese fenómeno social complejo, el fundamento de esto es parte de entender que el Estado debe de entrar e intervenir
como lo ha hecho, ¿verdad? Ya a través de las distintas leyes que se han promulgado para precisamente evitar, prevenir nuevas situaciones de violencia y sancionar aquellas que se estén dando. Y hago ver, ¿verdad? Que este fenómeno de violencia intrafamiliar es complejo porque con todo lo que hemos visualizado, sabemos que la violencia intrafamiliar no se va a erradicar con el hecho que en una audiencia de las que tenemos en cualquiera de los juzgados competentes, les hagamos un llamado de atención, les expliquemos cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar, los peligros, las situaciones que se dan alrededor del desarrollo integral, tanto de las niñas, niños, como de las mujeres, de los hombres, en relación a esa situación de violencia que hemos normalizado y naturalizado. No se trata solo que en una, cuánto nos tardamos en una audiencia de violencia. Muchas veces podemos decir que media hora, pero a veces es una hora. Bueno, a veces ha habido casos de violencia donde no hemos tardado hasta 2 horas o toda una mañana en relación a lo complejo que puede ser el caso que se está conociendo. Pero aún así, no es en esa audiencia que se va a lograr esa finalidad de la ley de erradicar la violencia o que tomen conciencia total que las mujeres están siendo víctimas de una situación y los hombres están siendo agresores en esa situación de violencia intrafamiliar. Entonces, realmente es complejo porque sabemos que tenemos que irnos más allá, ¿verdad?, a la estructura del sistema patriarcal y que eso es lo que debemos de ir a lo que debemos de ir apuntándole y cómo, ¿verdad?, debemos de ir trabajando precisamente desde nuestro interior, porque es desde nosotras y nosotros mismos cómo vamos asumiendo lo que implica la violencia intrafamiliar hasta, ¿verdad?, lo que tenemos allá en nuestro propio metro cuadrado y así, ¿verdad?, ir abarcando los diferentes espacios y los diferentes ámbitos donde se da la violencia y que precisamente pues vayamos no solo ya nosotros asimilándolo, sino que reproduciendo ese conocimiento que vamos teniendo para que otras personas puedan también ponerse los lentes del género y advertir cuando estas situaciones de violencia se estén presentando y que todo lo que hemos ido hablando, los roles, los estereotipos de género, etcétera, sean precisamente situaciones que debemos de erradicar. Luego, como habíamos hablado, dentro de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, en su artículo 3, nos establece específicamente lo que se considera como violencia intrafamiliar y que, como ustedes lo fueron visualizando, estos conceptos están, aunque hablamos de la violencia intrafamiliar en general hacia todas las personas que se encuentran dentro del ámbito de la familia, pero están basadas en el concepto de violencia que se tiene dentro de la Convención de Belén do Pará y que precisamente pues es como lo hablábamos en un momento, es el fundamento de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y hoy ya el fundamento de la ley que precisamente nos dice, ¿verdad?, que es la convención, esta convención que nos dice que toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y que se tiene el derecho que se reconozca el goce, el ejercicio, la protección de todos esos derechos humanos y libertades que están consagradas en los diversos tratados internacionales. A partir de todo esto, vemos que esa conceptualización de violencia hacia la mujer
se traslada al concepto de violencia que tenemos en la ley contra la violencia intrafamiliar y también dentro de lo que es la ley. Como finalidades, ya lo habíamos hablado, no me voy a detener acá, pero como finalidades habíamos hablado que era precisamente pues lograr que se pare esta forma de violencia, estos conflictos que se tienen y que al interior de las familias y que vulneran derechos de quienes conforman este grupo, esta estructura de la familia, ¿verdad? Y provocan precisamente un daño tanto en su integridad física como en su integridad psicológica y que otra de las finalidades que hablábamos era precisamente prevenir los hechos de violencia que a lo que aspiramos, ¿verdad? Es a que eventualmente se erradique la violencia, lo que es la violencia intrafamiliar. Y estas son, ¿verdad? Las finalidades que se tienen dentro de la ley que ya las habíamos platicado también y que solamente me referiré en este caso a las medidas preventivas, que son medidas preventivas y cautelares, que son las que tenemos dentro del artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y que dentro de estas medidas se regulan no solo medidas de prevención de la violencia, sino que se regulan medidas de rehabilitación para las personas agresoras, que son, por ejemplo, como el hecho de establecer que no pueden continuar, que no pueden ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes, que no pueden, por ejemplo, esta sería una de las medidas que son de rehabilitación o en el caso que en ocasiones se han establecido que asistan a grupos de terapia, a grupos de masculinidad, etcétera. Esos son precisamente también medidas de rehabilitación que podemos encontrar dentro de la ley contra la violencia intrafamiliar o cuando se establece que asistan a por ejemplo, que asistan a grupos de alcohólicos anónimos, a grupos de control de la ira, etcétera. Todo esto es parte de medidas de rehabilitación que están contempladas dentro de la ley contra la violencia intrafamiliar. Lo que hablábamos también, ¿verdad? Que la ley tiene ese carácter preventivo y sancionatorio que ya lo habíamos conversado y que el mismo artículo 4 nos lo establece, donde nos decía que se aplicaría y preventivamente y se sancionaría los hechos de violencia sin perjuicio de la responsabilidad penal. Y que con esto era que advertíamos precisamente que el objetivo de la ley contra la violencia intrafamiliar es precisamente prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las personas que conforman el grupo familiar. Cuando hablábamos sin perjuicio de la sanción penal, era precisamente porque a partir de esas denuncias de violencia podíamos encontrar en un momento determinado hechos que tuviesen relación con un posible delito, ¿verdad? Y que por lo tanto ya lo hablamos que en base al artículo 25 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, al considerar que existía la posibilidad de darse o de constituirse un delito, había entonces que certificar y remitirlo a la Fiscalía y el juzgado competente solo se quedaba dándole seguimiento a las medidas de protección. Esto, ¿verdad? En el entendido siempre que el juez o jueza no puede derivar el proceso, no puede derivar el hecho de violencia que ha conocido sin antes establecer
qué medidas de protección se dictan, sin antes haber dado esas medidas de protección a la víctima. En algunas ocasiones creo que eso ya se superó, ¿verdad? Creería yo, porque incluso implicó una circular de la Corte en un momento determinado que todos los juzgados competentes debían de iniciar el proceso, establecer las medidas de protección que fueran correspondientes, y si se veía que el hecho denunciado podía ser constitutivo de delito, solo entonces se remitía, ¿verdad?, para fiscalía. Pero de lo contrario, el proceso debía de continuarse. Esto porque en un momento determinado inclusive se quedaba solamente a nivel de medidas de protección. Y bueno, en este caso, ¿verdad?, cuando se hablaba entonces de sin perjuicio de la sanción penal, precisamente, ¿verdad?, era en relación a esta situación que estábamos hablando, que no... que no estaríamos desechando, o no estaríamos diciendo, bueno, aquí como hay un delito, no voy a conocer esta situación de violencia intrafamiliar y establecerle las medidas de protección que fueran las que corresponderían en todo caso a la situación. Y ver que, y bueno, como esto atañe especialmente pues a jueces y juezas, debemos de tener también claridad, y todo juez y jueza debe de tener suficiente claridad que existen hechos que pues precisamente no son constitutivos de delito, que hay situaciones en donde pueda parecer, por ejemplo, una amenaza, pero en realidad no llega a constituirse como una amenaza en relación a la protección del bien jurídico que exige el delito específicamente. Por lo tanto, un poco en relación a lo que se hablaba anteriormente, no podemos derivar cualquier hecho, cualquier situación, tenemos que hacer un análisis. Es un análisis en abstracto. No vamos a establecer y a decir que se remite porque se configura el delito de amenazas o el delito de daños o el delito de expresiones de violencia, pero sí, pues sabemos que si lo mandamos, tenemos que haber establecido ya en abstracto, ¿verdad?, haber hecho ese ejercicio de haber analizado y de decir, aquí sí existe la posibilidad de un delito, por lo tanto debe de remitirse. Pero ese es un análisis responsable que debemos de hacer precisamente para no incurrir en la situación que ustedes planteaban en un momento determinado. Y como principios rectores, habíamos hablado de los que establecía el artículo 2 en relación al respeto a la vida, a la dignidad, a la igualdad de derechos del hombre y la mujer, niñas, de los hijos e hijas, y también ese derecho a una vida digna, libre de violencia. Miren que acá, desde la conformación o la configuración de la ley contra la violencia, se estableció precisamente ese derecho a la vida digna, libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y eso precisamente es lo que se extrajo de la Convención de Belén do Pará, que claramente nos dice que la violencia hacia la mujer se da tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y luego, pues, el que se configura como la protección de la familia y de cada una de las personas que lo conforman, entendiendo que la protección de la familia no implica que se va a tolerar las situaciones de violencia que se dan. No implica que analicemos el caso considerando que allí está, pues que si establecemos una medida de protección que implique la exclusión del hogar,
tengamos entonces que separar a esa pareja y por lo tanto puede ser que estemos, que posiblemente ya no se reconcilien, que ya no vuelvan y por lo tanto estaríamos destruyendo una familia. O pensar que si ponemos una medida de protección en donde restringamos el régimen de la relación y trato hacia del agresor hacia los hijos o hijas, estemos entonces violentando los derechos de los hijos o del agresor y por lo tanto estemos posiblemente destruyendo esa relación entre hijos, hijas y padres. En realidad, esa no es la finalidad. La protección de la familia es protegerla de la violencia intrafamiliar y esa protección va entonces también sobre la base de no incurrir en un análisis estereotipado y un análisis sesgado con prejuicios que creamos incluso muchas veces hasta religiosos, ¿verdad? En donde consideremos que tienen que la familia debe de defenderse ante todo y sobre todo. Sí estoy totalmente, ¿verdad? De acuerdo con lo que significa la familia, pero la familia dentro de, pero pues como todas y todos lo hemos hablado acá, ¿verdad? En el curso, pero es una familia que en donde no se violenten los derechos humanos de las personas que la conforman, en donde no se justifique a través de prácticas culturales el ejercicio de la violencia hacia la mujer. Entonces, esa es la protección de la familia que establece nuestra legislación y que debemos de analizarla también ahora a partir de los principios que se encuentran contenidos en la ley que nuestra ley especializada, ¿verdad? Vigente, que se refieren a los que se establecen en el artículo 4, que sería el de especialización, el principio de favorabilidad, de laicidad y el de prioridad absoluta. Acá está entonces, ¿verdad? Aterrizando lo que hablábamos sobre la competencia de la ley contra la violencia intrafamiliar. Y como ustedes lo mencionaron, se establece, ¿verdad?, esa competencia para los juzgados de paz, los juzgados de familia, los juzgados especializados de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres y la competencia que corresponde a la Cámara de Familia y a la Cámara especializada para una vida libre de violencia. Acá, ¿verdad? La Cámara de Familia va a conocer de los procesos de violencia intrafamiliar que se tramitan en los juzgados de paz y en los juzgados de familia. Y la Cámara especializada va a conocer de los procesos que se tramitan en los juzgados especializados únicamente. Eso no está así, ¿verdad?, en el decreto, pero en un momento determinado, de esa forma, al iniciar la jurisdicción, de esa forma se interpretó por la Cámara especializada y la Cámara de Familia no generó ningún conflicto, sino que asumió la competencia. Por lo tanto, ¿verdad?, de esa forma es que se ha venido trabajando, aunque eso no se especificó dentro del decreto de creación de los juzgados y sus competencias. Y les preguntaba, ¿verdad?, en relación a esa claridad que debemos de tener, porque todavía en algunos momentos, ¿verdad?, en algunos espacios, sigo escuchando que se considera que los juzgados de paz e inclusive en algunos casos juzgados de familia, aunque en realidad eso es mucho menor, ¿verdad?, prácticamente es en los juzgados de paz que se tiene o se cree que ya no tienen la competencia, que ya no, que cuando son casos de violencia hacia las mujeres, solo los va a conocer el juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia. Y eso no es así, ¿verdad? La competencia la tienen estas tres jurisdicciones.
y esa competencia en ningún momento se ha derogado, ¿verdad? No se derogó explícitamente ni se ha derogado tácitamente al establecer la competencia a los juzgados especializados. Siempre he dicho, al contrario, la competencia se amplió porque respecto de casos donde existe violencia hacia las mujeres cometidas por su pareja, sea su esposo, sea su compañero de vida, o cometido por algún familiar, como se contempla dentro de la ley contra la violencia intrafamiliar, quienes van a conocer son los juzgados especializados de instrucción, pero también, ¿verdad? Los de familia y los de paz. Entonces, las usuarias, ¿verdad? Pueden ahora acudir a cualquiera de las tres jurisdicciones sin que se les deba denegar en ningún momento esa atención y el realizar la denuncia correspondiente. De igual manera, como lo mencionaba, la denuncia se puede hacer ante la policía, se puede hacer ante la procuraduría y se puede hacer también ante la fiscalía. Y lo que deben de hacer estas instituciones es remitir estas denuncias al juzgado correspondiente, porque a eso sí, pues ellos no están facultados para para el proceso. Ellos están facultados únicamente, según la competencia que les da la ley contra la violencia intrafamiliar, a tomar la denuncia. Y también la denuncia se puede hacer por cualquier persona, no solo por la persona que es víctima, sino que la denuncia se puede hacer por cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia intrafamiliar. Bajo esa premisa es que precisamente también, ¿verdad? Esas otras instituciones hacen las denuncias correspondientes, pero también, por ejemplo, puede ser una ONG, puede ser ISDEMU, puede ser de Ciudad Mujer que hagan la denuncia, que mandan las denuncias, que hay distintas ONGs que le dan acompañamiento a las mujeres en situaciones de violencia y se apoyan entonces estas víctimas en estas instituciones para realizar la denuncia correspondiente. Eso es parte, ¿verdad?, de las posibilidades que se tienen para denunciar como una forma de acceso a la justicia. Acá, ¿verdad? Retomo yo lo que es la finalidad de la ley especial integral para una vida libre de violencia, porque esto también lo debemos de retomar como parte de lo que analicemos cuando en un proceso de violencia intrafamiliar exista la víctima sea una mujer. Y es precisamente reconocer y garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, que además se trata que la ley, en este caso la ley pueda, a través de políticas públicas, se pueda prevenir y erradicar la violencia hacia la mujer. Las políticas públicas que estuvieran deberían de ser orientadas a precisamente la detección, a la prevención, a la sanción, a la atención, como dice acá, a la protección, reparación y sanción de la violencia hacia las mujeres. Y estos aspectos también son los que debemos de considerar cuando tramitamos un proceso de violencia. ¿De qué manera las medidas de protección van a prevenir las situaciones que se están presentando? ¿De qué manera vamos a dar la mejor atención a estas víctimas de violencia, que las protejan de futuros hechos? Pero también al momento de establecer la existencia de esos hechos de violencia que fueron denunciados, ¿cómo vamos a sancionarlos? ¿Y cómo vamos a reparar de alguna manera
esas situaciones de violencia que se han dado. En los procesos de violencia realmente no trabajamos, en los procesos de violencia intrafamiliar, o sea, no trabajamos realmente dentro, principalmente dentro de las jurisdicciones de familia y de paz, no trabajamos esta visión de la reparación, pero la misma ley nos lo dice. Y en el artículo 28, el otro día lo estábamos leyendo, qué medidas de reparación se van a tener, pero también la reparación vista desde una perspectiva de género, a través de cómo vamos a hacer esa reparación integral del daño y que permita en un momento determinado que obviamente no se va a no se va a redimir ni se va a ir para atrás, ¿verdad? En relación a que la mujer no haya sufrido lo que sufrió, pero sí de alguna manera a lograr que esa situación se vaya dirimiendo, vaya disminuyendo también, por ejemplo, los diferentes traumas o los diferentes situaciones psicológicas que pueda ella haberse generado a partir de la violencia que ha sufrido. Todo eso tiene que verse a nivel también de reparación y también pues esta situación en donde se presenta la protección del derecho a la vida, a la integridad física, moral, a la libertad, a la no discriminación, a tener una vida digna, a la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y equidad. Acá, esta finalidad de la ley es importante también que la retomemos porque dentro de la tutela efectiva, la igualdad real y la equidad, por ejemplo, dentro de la finalidad que tenemos como la seguridad personal de las mujeres, debemos de analizar entonces cuando en los diferentes juzgados o en la policía o en la procuraduría, en la fiscalía, en las distintas instituciones donde atendemos violencia hacia las mujeres, no se da esa tutela efectiva porque no se atiende a las mujeres desde esta visión de sensibilización y con una perspectiva de género, sino que más bien se les cuestiona, o como ustedes incluso lo analizaban cuando veíamos la película, como al momento que Pilar llegaba a hacer la denuncia, más bien pues el agente policial le empezó a cuestionar una serie de cosas, inclusive que si estaba maltratada, que dónde, ¿verdad? Estaba golpeada, es decir, pidiéndole a la mujer, en este caso, pues Pilar representando a muchas mujeres, que tenía que ser evidente el golpe, que tenía que ser evidente la situación que ella estaba planteando, porque si no, pues no trascendía para poner una denuncia. Y eso es parte de la tutela efectiva. Parte de la tutela efectiva es el que logremos el que no establezcamos obstáculos para la atención integral hacia las mujeres al momento de llegar a denunciar. Obstáculos que muchas veces se traducen en cuestiones que realmente pareciera que también ya están superadas, pero que se continúan dando, como pedirle, por ejemplo, el documento de identidad. Sí, es necesario el documento de identidad porque obviamente tenemos que identificar a esa persona, pero si no tiene su documento de identidad porque se le olvidó, porque ella no lo anda cargando, porque muchas mujeres no cargan su documento de identidad. Ellas no andan pensando que van a salir con su documento de identidad porque no advierten la necesidad de andar siempre con su documento. Solamente que vayan a hacer un trámite específico donde sepan de entrada que necesitan el documento, porque si van a ir a votar o que si van a ir al banco, ese tipo, ¿verdad? de situaciones,
pues no anda en su documento de identidad, aunque creamos, ¿verdad?, que ella debería de saber que tiene que andar con su documento, pero es real que una mujer considere que pues no lo necesita andar cargando. Si no lo tiene, o se lo quebró, se lo dañó, se lo escondió, no la dejó, ella salió corriendo porque salió con lo único que llevaba y obviamente pues no andaba su cartera, no andaba donde andaba su documento. Toda esa gama de situaciones que se pueden dar con algo tan, como este ejemplo, ¿verdad? Con algo tan simple como es andar el documento, se pone como un obstáculo cuando se le pide y se le exige que lo presente, porque si no, no se puede identificar y por lo tanto no puede poner la denuncia. O pedirle las partidas de nacimiento de los hijos o hijas. ¿Quién anda cargando las partidas de nacimiento de los hijos o hijas? Pues yo asumo que nadie las anda cargando. Es más, para tener una partida de nacimiento, no sé si son igual que mi persona, pero yo toda la vida que necesito una partida de nacimiento, pues tengo que ir a sacarla. Y saco siempre 2 o 3 copias porque siempre digo, la voy a tener ahí por cualquier otra cosa. Pero cuando llegue a esa cualquier otra cosa, pues ya no la encuentro. Entonces, tengo que ir a sacarla otra vez. Y hasta ese momento es que, en realidad, pues llevamos la partida de nacimiento. Pero no se trata solo de eso, se trata también de ver las condiciones en las que esa mujer está, las condiciones en las que ella puede conseguir una partida de nacimiento. Y muchas veces no tiene ni siquiera para comer, para el bus, no tiene la posibilidad económica de pagar una partida de nacimiento o 2 o 3 o de los que implique los hijos que tiene. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a dar entonces esa tutela efectiva? Se la vamos a dar, pues el juzgado perfectamente puede asumir esa situación librando un oficio y pidiendo las partidas de nacimiento que se requieren. En ningún momento está parcializado, realizando una acción que vaya que vaya a favorecer en un momento determinado a la mujer ante una decisión que deba de tomar. Estamos precisamente garantizando la tutela efectiva ante esta situación en donde nos encontramos, que la mujer es parte de ese grupo vulnerable, que los niños y niñas también son parte de ese grupo vulnerable que nos establece incluso las reglas de Brasilia. Entonces, ese tipo de situaciones son las que siempre debemos de visualizar y debemos de exigir que se visualicen también para que las mujeres víctimas con las que trabajamos, las que atendemos o las que en un momento determinado llegan a ser pues nuestras usuarias, precisamente pues se pueda garantizar el que ellas tengan ese acceso a la justicia como corresponde. Y dentro de los principios rectores que tenemos en la LEIF, que como se los mencioné acá, son parte de los principios rectores que se establecen en el artículo 2 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Y estos principios rectores de la ley, ¿verdad?, son importantes también que se tomen en cuenta al momento de llevar un proceso de violencia intrafamiliar donde una mujer sea víctima. Y precisamente, ¿verdad?, el principio de especialización es el que nos dice que tiene que haber una atención especializada y diferenciada. Y cualquiera diría, así como nos hablaban de por qué una ley especial, por qué el feminicidio, si ya existe el homicidio, por qué entonces allí hay una desigualdad hacia los hombres. Ahí precisamente debemos de entender que esa atención especializada es por todo lo que hemos estado hablando. Es porque ha habido una violencia histórica y sistemática hacia la mujer por razón de su género, que no se ha dado en el hombre.
Y por lo tanto, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades, a esa vulnerabilidad y a ese riesgo que existe, que ella siga siendo objeto de violencia intrafamiliar, debe de darse esa atención. Por eso, ¿verdad? Por eso hablamos que de preferencia, por ejemplo, cuando las mujeres son atendidas en la institución que corresponda, se deba de tener un espacio específico donde ella pueda hablar tranquilamente, expresar tranquilamente su situación, si quiere llorar, si está en crisis, la que lo pueda hacer. Y esa es una de las grandes limitantes que tenemos porque, pues ustedes conocen tanto como yo, mucho mejor, ¿verdad? Esta situación donde las instituciones no tenemos los espacios adecuados para tomar las denuncias. No tenemos los espacios adecuados para cuando una víctima llega y muchas veces, bueno, he estado en juzgados de familia donde la víctima llega, se sienta a la parte donde está el colaborador y alrededor hay 6 personas más, ¿verdad? Que cada quien está en su propia situación o están hablando, entran y salen las personas y eso no es realmente una forma de atención. Si la pasamos a un espacio privado, pues bueno, yo en ocasiones sí lo que hacía era que pasaban ahí a la oficina, pues en donde estaba yo y ahí tomábamos la denuncia, porque los espacios no son los adecuados. Pero eso es precisamente para poder darle una atención especializada. Evaluar ese nivel de riesgo que tienen, evaluar las situaciones conforme a su edad, conforme a ese riesgo, conforme a la violencia que se está ejerciendo. Debemos de analizar que no es lo mismo cuando la atención que se da es en la ciudad o es o es en un municipio del interior del país, si tiene o no tiene hijos. Todas esas situaciones también hacen, ¿verdad?, que la atención sea diferenciada en razón de esas necesidades que tienen. Es como, por ejemplo, decir la atención especializada en las mujeres, por ejemplo, debemos de analizar que no es lo mismo, solo es un ejemplo, ¿verdad? Que la atención que se debe de dar en un momento determinado a las necesidades que se generan de las mujeres privadas de libertad que se encuentren en un centro penitenciario a las mujeres que se encuentran fuera de un centro penitenciario. Ambos son grupos de mujeres, pero tienen situaciones distintas, realidades distintas que precisamente pues deben de atenderse de manera distinta. Los dos grupos de mujeres pueden necesitar educación, atención en salud. Quedémonos en atención a la salud. No es lo mismo la atención a la salud que debe de priorizarse en las mujeres privadas de libertad que la atención en salud que tienen las mujeres que no están en esa condición y que son otras las necesidades que pueden requerirse. Entonces, la atención especializada va dirigida a eso y va dirigida también a que sea precisamente especializada porque tienen que estar realizada por personas que estén capacitadas, por personas que estén sensibilizadas en la violencia hacia la mujer. Porque si no, pues nos pasa todo eso que hemos contado, que al no estar sensibilizados, pues no hay una visión de cuáles son los riesgos en los que esta mujer puede incurrir si no se le dan medidas de protección, cuáles son los grados de vulnerabilidad que podemos advertir, cuál es el conflicto incluso que debe de analizarse de violencia. Entonces, eso, ¿verdad?, implica también la atención especializada.
Inclusive, por eso es que, por ejemplo, a las mujeres que han sido violadas o que han sido víctimas de un abuso sexual en sus diferentes manifestaciones, la atención especializada debe de ser por otra mujer. Y yo no sé si ustedes han visto en algún momento esa serie de Grey's Anatomy, donde hay un capítulo, y creo que yo se los voy a mandar por ahí, porque hay una parte donde precisamente abordan una situación de violencia, de una violación hacia una mujer, y cómo ella estaba tan traumatizada que ella no podía, bueno, no solo dejar que la tocaran, sino que ella no podía ser atendida por ningún hombre y no podía ni ver a ningún hombre. Y cómo entonces se organizan, ¿verdad? Las médicas y las enfermeras y generan toda una valla porque la víctima tiene que ser operada, ¿verdad? Y se va a dirigir a cirugía, y cómo entonces hacen, o sea, primero quienes la llevan son médicas y enfermeras, pero además hacen toda una valla para que ella no vea absolutamente a nadie más que a mujeres, ¿verdad? Y que ella sienta esa seguridad, ¿verdad? Y esa dentro de su situación, ¿verdad? Esa tranquilidad de que existe un apoyo, aunque sea, aunque no, un apoyo de esa manera, ¿verdad? Hacia su persona, porque ella no puede ver, ni siquiera ver a un hombre por esa situación de trauma que ella tiene. Y eso es precisamente, ¿verdad?, la atención especializada que debe de darse también, aparte de la atención multidisciplinaria que acá les pongo. Cuando hablamos del principio de laicidad, precisamente, pues es ese principio donde consideramos que no debemos de hacer ningún análisis en base a las diferentes creencias o en base a la religión, en base a la costumbre o las tradiciones que podamos tener. Que no hay ninguna consideración religiosa que justifique la violencia. Como les decía, no puedo venir y establecer que no voy no voy a imponer la medida de protección de la exclusión del hogar porque a mí mi religión me dice que hombre y mujer deben de permanecer juntos si están casados. Pero la situación de violencia es tal que si yo los dejo que continúen viviendo juntos y mantengo a ese hombre dentro de esa vivienda familiar, pues ya lo que falta es que la mate. Pero si yo no valoro ese riesgo, sino que mi valoración va en relación a esa consideración religiosa, pues yo no solo estoy justificando, legitimando la violencia, sino que estoy invisibilizando la situación que se está generando y asumo y tengo también una responsabilidad sobre ello, porque ante un feminicidio, claro, no soy quien ejecuta, pero debe de existir asumir esa responsabilidad que no se dictan las medidas de protección, ¿verdad? Cuando debería de hacerse, ¿verdad? Que no se trabaja con la debida diligencia que debería de ejecutarse. Y en relación pues al principio de favorabilidad es que en caso de duda o conflicto de la aplicación de las normas contenidas dentro de la ley, va a prevalecer siempre la que más favorece a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia intrafamiliar. Lo que debemos de analizar siempre es precisamente que vamos a decidirnos por por la aplicación de la disposición en el caso concreto de la que proteja más
los derechos de las mujeres, la que potencie más esos derechos de las mujeres. Y eso lo debemos de analizar en la ley contra la violencia intrafamiliar, porque en muchas ocasiones se limitan solo a, por ejemplo, a considerar, digamos, la violencia patrimonial y económica como la establece la ley contra la violencia, pero en el código, perdón, en la ley ya nos establece qué es lo que vamos a entender por violencia económica y qué es lo que vamos a entender por violencia patrimonial, que lo establece de dos formas distintas. Por lo tanto, el análisis debe de ir de la forma en que más se protejan y se garanticen los derechos que están siendo vulnerados. Y por lo tanto, el análisis va a ser conforme al artículo 9 de la ley especial integral para una vida libre de violencia. Por eso es que siempre he mencionado que el artículo 9 lo que hace es ampliarnos el catálogo de tipos de violencia que tenemos dentro de la ley contra la violencia intrafamiliar. Y en relación al principio de prioridad absoluta, es como lo conocemos, ¿verdad? Igual que también en la ley integral, bueno, ahora en la ley Crecer Juntos, respecto de niñez y adolescencia, primera infancia, niñez y adolescencia, que es precisamente pues que vamos a priorizar en el respeto absoluto al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Eso es lo que siempre va a prevalecer. Por ejemplo, ¿verdad? Yo acá les ponía precisamente esto que se nos da mucho en relación a que siempre va a prevalecer ese respeto a la dignidad y al derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, va siempre a prevalecer sobre el derecho de propiedad del hombre. Porque la ley nos establece una medida de protección que es la exclusión del hogar. Y en la exclusión del hogar se establece también que pese a los derechos, ¿verdad?, que sobre esa propiedad tenga esa persona, ese agresor. Pero muchas veces eso no se analiza, sino que se analiza que él es el propietario de ese lugar. O se analiza, como yo les mencionaba en el ejemplo hace un rato, que él teniendo la llave, pues él con toda tranquilidad ingresa a la vivienda. Pero ingresar a la vivienda cuando ya no está, o sea, en posesión de ella, no vive allí, no obstante sea el propietario, pero llega a ejercer violencia. Por lo tanto, lo que va a privar es precisamente ese derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia sobre ese derecho de propiedad. Claro, esto, ¿verdad?, se considera siempre que es en relación a una medida de protección porque estamos restringiendo derechos fundamentales, ¿verdad? Pero no es un derecho absoluto también. Por lo tanto, esa restricción no quiere decir que vaya que en un momento determinado esté afectando su derecho constitucional de propiedad, porque estamos precisamente haciendo un análisis también a nivel no solo de la ley secundaria, como es la ley, sino a nivel, o sea, estamos haciendo también un análisis convencional porque esto también lo establece tanto la CEDAW como la Convención de Belém do Pará. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario? Porque hoy sí no los he dejado hablar todavía. Y tampoco me han levantado la manita. Ya los dormí entonces. ¿Sí, Reina? Solamente tengo una pregunta, maestra. Sí. Ante un hecho de violencia intrafamiliar, o sea, ¿se puede ir a un juzgado de familia de paz o
primero hay que pasar por el de paz, después el de familia, después especializado, después la cámara. Como ahí No, sí me quedo. no, vaya. Como el proceso de violencia intrafamiliar es en una sola jurisdicción que se aborda. O sea, el proceso no tiene diferentes niveles, ni se trabaja en instancias distintas, digamos, como el proceso penal, que primero tiene que ser a través de un requerimiento que se conoce por el juzgado de paz, después se pasa el proceso a instrucción, porque pues en la etapa de instrucción es que se hace toda, que es toda la etapa de recopilación de prueba y donde decide finalmente si el juez o jueza decide finalmente si existe, ¿verdad?, la posibilidad que se haya cometido por esa persona ese delito y si existe pues la prueba suficiente para que eso pueda ser abordado en una vista pública. Y luego se va, ¿verdad?, a la etapa de sentencia, que es en otro tribunal donde se hace ya el análisis correspondiente en juicio, ¿verdad?, si la persona es o no culpable, ¿verdad? Eso no se da en el proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Allí se trabaja en una sola jurisdicción y el mismo juez o jueza es quien va a tomar la denuncia, establecer las medidas de protección que sean necesarias y va a hacer la audiencia preliminar y posteriormente pues va a hacer la audiencia pública en donde va a determinar a través de la prueba si se establecen los hechos y si se le atribuye o no el ejercicio de esa violencia a la persona que ha sido denunciada. Entonces, no tenemos que ir a los diferentes juzgados. Si yo voy a un juzgado de paz, allí se da todo el trámite. Si voy a un juzgado de familia, allí se da también todo el trámite. Igual, si voy a un juzgado de instrucción de LEIF, ahí se da todo el trámite. Claro, lo que sucede es que en todo caso, ¿verdad?, se va a otra instancia, que sería la Cámara, cuando hay una apelación. Y es nada más, pues, en el momento en que pasa a otra instancia. No sé si allí que solventamos su duda, Reina. Sí, sí, maestra, gracias. Gracias. Gloria. Sí, licenciada, tengo una duda. Sí. Vaya, en estos casos, hay algunos casos específicos que pueden ser, digamos, procesados en lo que es los juzgados de familia, los de paz, o no hay, digamos, digamos, así, un delito específico que vaya para cada uno, o Ah, todos pueden verlos igual. como estamos hablando de casos de violencia intrafamiliar que se conocen a partir de la ley contra la violencia intrafamiliar. Entonces, allí son todos los hechos de violencia que se den en el seno de la familia. Y todos esos, ¿verdad? No es que tengan sea, no es que tengan un presupuesto específico, ¿verdad? Como entendería yo que usted me lo está planteando, sino que deben de ser hechos de violencia, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, tal vez el parámetro, ¿verdad? Si lo decimos así, o sea, debe de ser un hecho jurídicamente relevante respecto a la violencia intrafamiliar. Pero por eso debemos de hacer los análisis desde una perspectiva de género y determinar, ¿verdad?, cuál sería esa situación. En algunos casos, incluso, ¿verdad? O sea, porque estamos hablando también no solo de violencia hacia la mujer, cuando hablamos de violencia intrafamiliar,
como la tenemos en la ley contra la violencia, porque es alrededor pues de otras personas que también se encuentran dentro de el ámbito de la familia. Entonces, si yo voy y denuncio a mi tío, denuncio a un primo, denuncio a mi tía, denuncio a cualquier familiar porque estamos teniendo un problema que es en relación a la herencia familiar, ¿verdad? O denuncio a mi hermana o denuncio a mi hermano o ellos me denuncian a mí porque tenemos un problema de ponernos de acuerdo con la herencia familiar, pues debemos de analizar allí cuál es la violencia que se podría estar ejerciendo si es que hay, o en realidad es un conflicto de carácter patrimonial que se debe de dirimir en otra jurisdicción. Eso es parte de los análisis que tenemos que hacer, ¿verdad? Y en el caso de la violencia específica hacia las mujeres por parte de que el agresor sea un hombre, ¿verdad? También hacer el análisis desde una perspectiva de género, cuál va a ser entonces la situación o los hechos que se están dando para poder tomar la denuncia. E inclusive pues hacer ese análisis cuando la violencia es denunciada por el hombre hacia la mujer, porque muchas veces tenemos esos casos donde ellos se adelantan ante una situación de violencia que han generado y antes que ella vaya a poner la denuncia la van a poner ellos, o no obstante ellas ya pusieron una denuncia, van ellos y ponen también una denuncia. Entonces también todo eso, ¿verdad? Es parte de hacer el análisis desde una perspectiva de género. No sé, Gloria, si ahí responde un poco su pregunta. Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias. Carlos. Buenas noches nuevamente, Buenas maestra. noches. Tengo una duda. Sí. En la práctica, el juzgado del ley, al llegar a denunciar un caso de violencia intrafamiliar, no lo va a tomar. Sí, porque el juzgado de instrucción de ley Ajá. tiene la obligación de tomar las denuncias de violencia intrafamiliar cuando las víctimas son mujeres y la agresión es cometida por un hombre, ¿verdad? Claro, debe de partir siempre de como primer análisis de admisibilidad, podríamos decir, ¿verdad? Ese análisis que hacemos en abstracto, ¿verdad? Para advertir que es un hecho que jurídicamente es relevante y tiene que conocerse. Pero en puridad pues tiene que conocerlo. No debería de derivarlo a otras instancias. Muchas veces tal vez puede que se considere que por la carga laboral, que por situaciones que son bastante administrativas, en todo caso, que sí generan un problema de tutela efectiva, porque pues generan que no se trabaje muchas veces con la debida diligencia, digamos, en relación a una carga de trabajo, pero lo que sucede es que sí, es que incluso en realidad, al menos en mi opinión académica personal, considero que deberían de existir juzgados especializados de violencia intrafamiliar hacia las mujeres, ya que la competencia de los juzgados de ley es mixta, ¿verdad? Y están sobresaturados por esa competencia mixta porque conocen casos penales, ¿verdad? Y conocen casos de violencia intrafamiliar que no son casos penales, ¿verdad? Por lo tanto, se ha dado, ¿verdad?, una sobresaturación que se trata de arreglar, pero que realmente, no sé, en mi humilde opinión, yo creería que sí es necesario una jurisdicción especializada de violencia intrafamiliar hacia las mujeres. ¿Y por qué? Porque también necesitamos que no solo se desahogue los juzgados los juzgados especializados para que se concentren en los casos que se dan por los delitos, ¿verdad? En los casos penales,
sino que además porque la especialización es importante. Por esa misma razón, yo consideraría que si una mujer va a un juzgado especializado, ahí debería de atendérsela porque estamos en el entendido que el juzgado especializado precisamente está capacitado para dar esa atención especializada, valga la redundancia. En cambio, aunque el ideal es que en los juzgados de familia y los juzgados de paz estén también especializados, pero sabemos que en la práctica eso no es así. Por lo tanto, en lo que terminamos de capacitar, en lo que terminamos de ver si están o no sensibilizados, pues las víctimas son las que sufren las consecuencias de las situaciones. Si un juzgado especializado de instrucción manda al juzgado de paz y el juzgado de paz termina sin atenderle porque le dice que en realidad ahí no hay violencia o porque se da toda esta multiplicidad de obstáculos que hemos hablado, la víctima queda totalmente desprotegida. Y el Estado, a través del órgano judicial, no le dio la respuesta que debía de ser. Y posiblemente entonces esta víctima llegue llegue a estar muerta al día siguiente, independientemente que el juzgado especializado haya dado las medidas de protección. ¿Verdad? Porque entendería que un juzgado de instrucción especializado puede poner las medidas de protección y después remitirlo al juzgado de paz que considere es el competente en relación a la jurisdicción, que por acceso a la justicia en relación a la distancia, que la víctima puede llegar y estar con mayor facilidad en vez de trasladarse hasta la cabecera, pero en realidad estamos ante esa situación en donde debemos de analizar la realidad que nos rodea también a nivel jurisdiccional. Y si realmente entonces le estoy o no una respuesta. O si realmente o no le estoy diciendo, le estoy dando la respuesta que necesita esa víctima, que tal vez ni siquiera le he preguntado si le sale mejor ir al juzgado de paz o al juzgado de familia que le quede más, bueno, más bien al juzgado de paz que le queda más inmediato, ¿verdad? Porque en todo caso lo remitirían a un juzgado de paz, ¿verdad? Entonces, esa es, ¿verdad? Mi opinión en base a eso, que realmente debería de abordarse, que si se llegase a dar, pues debería de abordarse de alguna manera con mayor sensibilización. No sé, Carlos, si por ahí va un poco su pregunta. Sí, maestra, sí, porque fíjese de que ya hemos tenido algunos comentarios en ese sentido porque el juzgado del especializado, el LEID, pues de una u otra manera, le pongo el ejemplo en Occidente, conoce de los 3 departamentos. Entonces dicen, el juzgado de paz de X municipio, ahora distrito, tiene menos carga laboral y nosotros estamos saturados. Tengo entendido de que son juzgados de que los empleados pues no salen a las 4 de la tarde por la carga laboral y dicen, y le queda más próximo pues un juzgado de paz. Entonces por eso me llamaba la atención de que en algunos casos que yo he escuchado pues te han dicho, no, miren, vaya al juzgado de paz. Entonces sí tengo entendido eso de que, o sea, a veces por la carga, o sea, ahí va realmente la circunstancia es la carga laboral que tiene este juzgado porque es único en la zona occidental. Entonces, y a veces el juzgado de paz tal vez tiene menos trabajo. Y bueno, es más, aquí en Santa Ana hay 4 de paz y hay 4 de familia. Y entonces dicen allá los de familia están más desahogados, los de paz están más desahogados. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención
de que la mayor parte de casos pues se atienden en los juzgados de paz o los juzgados de familia. Es más, los de paz y los de familia se distribuyen ellos los horarios así como a veces estar de turno. Entonces, cuando yo estaba en el primero de familia, nosotros recibíamos los primeros 15 días de los primeros 15 días del mes, recibíamos todos los casos de violencia y la segunda quincena lo hacía el segundo. Hoy no sé cómo lo harán estando los 4, pero sí me llamaba la atención en ese sentido. Y lo otro que usted preguntaba y que pues usted dio también la respuesta de que sí de una u otra manera pues quedaba derogado en el caso de la competencia respecto de los juzgados de paz. Me recuerdo de que al inicio sí como que habían algunas disyuntivas, porque me recuerdo de que hubo una jueza especializada que nos dijo, no, ustedes ya no van a recibir, ustedes no lo van a remitir todo. Pero ahí se comenzó también en el hecho de que en algunos juzgados de paz, lo que decíamos anteriormente, se recuerda en unas clases anteriores, de que muchos juzgados remiten directamente a la fiscalía. Usted lo acaba de decir, debe de conservar, o sea, debe de contener todos los elementos suficientes para que en un momento dado, pues, se pueda determinar de que, no determinarlo el juez, porque se le decía, quien valora si es un delito, pues será la institución que lleva el control y la dirección de la investigación de los delitos. Nosotros lo que hacemos en un momento dado es solo manifestar que por posible cometimiento, posible cometimiento de un hecho delictivo, ¿verdad? Le comento este caso, se me dio mañana, por cierto, tengo la audiencia. Mañana tengo una audiencia y la víctima manifiesta de que hubieron expresiones de violencia. Hubieron expresiones de violencia, ahí sí claras, tal y como así, expresiones de violencia. Pero fíjese de que él no es ¿qué le puedo decir? Es un pariente del conviviente, entonces llega a traerle y llega a quitarle un televisor, una pantalla. Entonces, me puse a pensar, pero es lo mismo que hablaba, lo que usted manifiesta, la sensibilización, porque dije yo, aquí hay violencia patrimonial, porque sustrae este enser eléctrico, pero hay expresiones de violencia. Entonces digo yo, para darle en un momento dado ayuda a esta víctima, porque lo más fácil hubiese sido, como hay expresiones de violencia, remitámoslo a la fiscalía. Entonces yo pues les dije, no, recibamos la violencia patrimonial, aplicando la ley contra la violencia intrafamiliar, nos quedamos nosotros con eso y nos vamos, le digo yo, y certifiquemos por las expresiones de violencia. Ahí sí. Exacto. Siempre he pensado, maestra, de que de una u otra manera remitirlo a veces a la fiscalía. A veces también usted sabe que la institución está bien saturada también de trabajo, lo que es la fiscalía, y a veces los casos de violencia no le van a dar la celeridad como el hecho de que nosotros ya tomemos la denuncia, dictamos medidas de protección, dentro de los 5 días señalamos audiencia y de una u otra manera se le ayuda a la familia en el sentido de que a veces también nosotros podemos remitir al CAPS dándoles esa ayuda para que logren erradicar con las terapias la violencia intrafamiliar. Y entonces, pues, así la situación. Gracias, maestra. Gracias, Carlos. Pues efectivamente, bueno, lo que usted menciona tiene razón y también en el caso de haber separado los hechos de violencia para certificar por el que corresponde y quedarse conociendo del que no se configura en un delito, está bien porque se le da esa doble protección, ¿verdad? A la víctima. No sé si tendrán alguna otra pregunta, si no, pues vamos concluyendo y estaríamos haciendo las consultas correspondientes en relación a las fechas para darles la indicación lo más pronto posible. En todo caso,
pues en principio nos vemos el próximo martes. Pasen feliz noche. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Gracias igual, maestra. Feliz noche.